Son las 8:38, entramos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Lo habíamos dicho, solo con mujeres, con esta excepción, ¿no? Estoy moderando, pero nuestras panelistas van a ser mujeres el día de hoy. Es bien habitual, así que lo hoy día no tiene nada de nuevo, pero lo hacemos subrayadamente por la víspera del 8M. Saludamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestras panelistas, en primer lugar, saludamos y agradecemos la presencia de la académica de nuestra universidad, Verónica Figueroa Huencho. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí en este día. Muy buenos días, Patricio, Monse, saludos a Cecilia también. Muchas gracias por la invitación a conversar en la víspera, como decían, ¿no? Hace un ratito, de una fecha tan importante. Sí, pues ya la ex secretaria nacional de la Democracia Cristiana, profesora, militante del partido, Cecilia Valdés. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias Patricio, Monse, Verónica, un gusto estar de nuevo contigo. Un gusto también. Sí, gracias Cecilia, Verónica, por acompañarnos en este día especial y en esta semana muy especial para la política nacional. Están pasando muchas cosas, es previsible que durante los próximos días van a pasar aún más. Hay una fecha compartida por todos los partidos del oficialismo, que es mediados de marzo, para tomar decisiones que van a marcar la agenda política de este año, respecto de apoyos, de candidaturas. Y quería detenerme ahí, ¿no? Porque está la decisión del Frente Amplio, que todavía, tienen que esperar esa instancia colectiva del próximo fin de semana. Está también lo que puede hacer el Partido Socialista, el Partido Comunista. Y quiero detenerme en esos últimos dos casos respecto del PC, donde se ha trascendido que la decisión del partido, que sabemos va a tener su comité central, se inclinaría por la ministra Janet Jara, ¿no? Con todas las implicancias que eso tiene para el gobierno y también para el partido, que además está tensionado entre dos corrientes que son muy distintas, ¿no? Los gobiernistas, podríamos decir, y quienes tienen una adhesión hacia el exalcalde Daniel Jadwe. Eso por un lado, eso tiene implicancia en las primarias a su vez, ¿no? Así que la primaria sea mucho más competitiva en el oficialismo. Y en el caso del Partido Socialista, surge la duda qué va a hacer el partido, ¿no? No tiene muchas opciones luego de la decisión de la presidenta Bachelet. Y ahí es cuando a mí por lo menos me surge la pregunta por qué el Partido Socialista no toma la decisión respecto de Carolina Toá, considerando que diferencias políticas, ideológicas, doctrinarias entre el PS y la exministra Toá son bien pocas, yo creo, o nulas, ¿no? Sí, breve complemento, Monse. Entrevistábamos, Cecilia, Verónica, hace poquito rato a Camilo Escalona, y Camilo Escalona decía: nos ofende que piensen que un partido que tiene tanta historia se va a cambiar de candidata de un día para otro, así nomás. Claro. Entonces, también dando cuenta en el estilo, con mucha experiencia de Camilo Escalona, de una suerte de resistencia, ¿no? Sí. Sí. Es una resistencia personal en todo caso, sí, y también de la presidenta del partido, pero sabemos que Carolina Toá es mucho más que el PPD, ¿no? Uh-huh. Y ayer lo dijo, de hecho, vamos a hablar en unos minutos de eso también, ¿no? En su primera locución ya oficial como candidata, hizo un llamado a la unidad del socialismo democrático, con un evidente llamado también al Partido Socialista. Verónica, quería partir contigo analizando particularmente las definiciones de esos dos partidos, ¿no? Del Partido Comunista y también con las implicancias que tiene para el gobierno. Vamos a ver si el presidente Boric también va a tener ahí la misma actitud que tuvo respecto de la salida de Toá, si es que esto se cumple, y también el caso del Partido Socialista. Bueno, sí, la verdad es que estamos en un escenario, el anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet de no avanzar hacia una candidatura presidencial cambió
y movió, ¿no?, el escenario del progresismo, de alguna manera, ¿no? Y la posibilidad, obviamente, que se abre la oportunidad de que cada uno de los partidos, ¿no?, pueda tener una representación en estas primarias y la posibilidad de llegar a la presidencia. Si en el fondo lo que deja ese vacío de la expresidenta Bachelet es la aspiración a llegar efectivamente a la presidencia, porque los nombres que surgen son nombres que obviamente tienen trayectoria, tienen experiencia política, han estado además, ¿no?, en el gobierno, en distintos gobiernos, ¿no?, de la centroizquierda en los últimos años, y obviamente en el gobierno en este último gobierno del presidente Boric. Y son personas además, ¿no?, que no solamente han tenido trayectoria, sino que han emergido liderazgos que han sido bien interesantes. Es el caso de la ministra del Trabajo, Janet Jara, que viene del Partido Comunista. El Partido Comunista ha tenido una presencia importante en este gobierno. Se ha abierto, como tú decías muy bien, Montserrat, ¿cierto?, esta línea más gobernista, con ministros que han tenido una presencia, ¿cierto?, el ministro Cataldo, bueno, en fin, el ministro de Justicia, la propia ministra Jara, que han tenido un muy buen desempeño, y sobre todo la ministra Jara, que ha tenido un despliegue muy importante en cuestiones que eran complejas, pero que, bueno, mostró una capacidad de negociación, de llegar a acuerdos, que también es compleja para el propio Partido Comunista, ¿no? Que yo creo que ha tensionado también estas bases respecto de quizás algunos principios, algunos valores que han formado parte de los pilares del partido. Yo leía en algunas entrevistas que había un punto quizás en tensión que tenía que ver, bueno, cómo el Partido Comunista se dividía ante esta opinión, si, bueno, Venezuela era o no una dictadura, y que habría un sector que estaría, ¿cierto?, encabezado obviamente por la ministra Jara, de decir, de hablar de dictadura, distinto al otro sector representado por el exalcalde, ¿cierto?, Jado, y ex candidato de más bien mantener cierta línea del partido. Creo que sí, es bien interesante que van apareciendo en los distintos partidos nombres que son interesantes, nombres de mujeres también a propósito del 8M, independientemente, ¿cierto?, de sus posiciones, que van marcando que las mujeres van teniendo un lugar en la política con todas las complicaciones y las trabas que siguen teniendo. Y bueno, y habrá que ver también, ¿no?, el Frente Amplio, sobre todo, en esta insistencia que parecen tener con el alcalde Bodanovich. También, como tú decías muy bien, ¿no?, qué posición van a tomar en el caso de que ya una ministra, ¿cierto?, PPD deja el gobierno. ¿Qué pasa si una ministra comunista deja el gobierno, entendiendo que han formado parte obviamente de la coalición gobernante en estos últimos años? Sí, bueno, Cecilia, te quiero hacer la misma pregunta de Montserrat, pero agregar el factor DC Mm. del partido al que tú perteneces, porque hoy día a las 11:30, según dice la pauta de prensa, el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, va a inscribir su precandidatura presidencial ante el Tribunal Supremo de la Colectividad, ¿no? Ya que citábamos a Camilo Escalona, se le preguntaba a Camilo Escalona respecto a esta pretensión que se le ha escuchado, por ejemplo, a algunos parlamentarios demócratas cristianos de restituir alianzas o primarias que excluyan al Partido Comunista, así como hay otros que en cierto momento han dicho no incluir a la democracia cristiana. Y Camilo Escalona decía que en su consideración en los últimos años o décadas ha habido ocasiones donde el Partido Socialista ha estado de acuerdo con la DC, otros donde ha estado de acuerdo con el Partido Comunista. También dice, yo no me acuerdo de ningún ejemplo, pero lo dijo él, de que había ocasiones donde la DC había estado de acuerdo con el PC sin que necesariamente hubiera un acuerdo del Partido Comunista del Partido Socialista de por medio, y que al fin y al cabo lo que su trayectoria como dirigente le demostraba es que la falta de unidad se pagaba caro, ¿no? Resumen, llamaba a pasar por encima de las exclusiones y insistía en esta idea de hacer una alianza que vaya, por decirlo en sentido figurado, desde la DC hasta el PC. ¿Cómo lo ves, Cecilia? Bueno, primero que todo, yo quiero decir que es importante que las dirigencias políticas de los partidos, eh, para evaluar su incorporación a alguna primaria o alguna alianza, consideren el contexto en que está el país hoy día. Yo no creo que la elección que tuvo en algún minuto Carolina Goich
de ir sola, de estar en un camino único, sin ningún acompañante, sin ninguna alianza, sea el mejor camino hoy día, porque ya sabemos en qué terminó eso. Ujú. Quiero decirlo así porque claro, cuando se van generando o exigiendo condiciones eh, bien difíciles de cumplir, lo que estás diciendo en el fondo es que quieres ir solo, ¿ah? Quieres ir solo y bueno, y la responsabilidad te la tratas de sacudir y traspasarla a otros actores políticos. ¿Ah? Yo creo que en la situación que hoy día estamos en el país, lo difícil que ha sido el gobierno del presidente Boric, lo duro que se ha puesto la derecha en una intransigencia, además conversada a nivel internacional, esa amenaza que hay de retroceso de derechos que ha costado mucho tiempo ir construyendo. Por eso hoy día hay menos tolerancia, ¿cierto? A seguir esperando estas transformaciones. Yo creo que hoy día esa urgencia y esa amenaza hace que los partidos piensen en el país que quieren construir para adelante, más que en sus conveniencias internas, ya, ¿ah? Porque están muy cruzados por eso. Finalmente los partidos generan su propia clientela interna, eh, y tratan, la dirigencia trata como de conformar a esa dirigencia interna y pierden el foco para que existen los partidos políticos, que en el fondo es para proponer un proyecto de país más justo, y con un bien común en donde todos nos sentamos parte. Cuando se pierde ese foco de un partido político, ya deja de ser un partido político, porque termina siendo un fin en sí mismo. ¿Ah? Ujú. Y yo creo que eso está pasando muy evidentemente. Ujú. En el caso de la democracia cristiana es más que claro, ¿no? O sea, la democracia cristiana hoy día no tiene ningún candidato competitivo que pueda ganar una primaria. ¿Ah? Ujú. No tiene, objetivamente, estadísticamente, no lo tiene. Entonces, es difícil, lo dijo incluso el senador Flores, que fue candidato y que declinó su candidatura en pro de esta unidad de la centroizquierda, ¿cierto? De los partidos que quieren que el progresismo siga gobernando para seguir avanzando, que yo creo que esa lógica y sabiduría del senador Flores es la correcta, es la que tiene que hacer un político que piensa en el futuro del país. Sí, llama la Por lo atención. tanto, sí, Sí, Ceci, dale nomás. no, por lo tanto, yo creo que aquí no, nos estamos colocando piedras en el camino sin tenerla, ¿ah? Sin tenerla. El Partido Comunista en Chile es un partido bastante distinto a otros países, ¿ah? Es un partido con el cual la democracia cristiana ha gobernado, en la nueva mayoría. Eh, no se cayó el mundo, no se desarmó Chile, eh, algunos estaban más conformes que otros. Siempre hay opiniones y las va a haber, pues, son partidos distintos. La gracia no es juntarse con los más iguales a ti, sino que la gracia es conformar mayoría y eso significa poder colocar mínimos comunes y aceptar las diferencias. Y yo creo que es el minuto de esa grandeza de los partidos políticos y yo veo a la democracia cristiana en riesgo, y pensando en sí misma más que en el futuro del país. Sí, no, lo que voy a decir es que llama la atención en la línea de lo que tú dices, Cecilia, que muchos hablan, o todos hablan de la unidad en la centroizquierda, pero no todos impulsan acciones tendientes a la Ujú. unidad. Lo de hoy día del diputado y presidente del partido Undurraga es llamativo porque él va a presentar su precandidatura para luego esta ser ratificada por el Tribunal Supremo y no al revés, ¿no? Que es un poco el proceso Mm. participativo también que están teniendo otros partidos del oficialismo. Ya mencionaba esta
esta fecha emblemática del 15 de marzo. Y habla un poco de, no sé si un personalismo, pero no sé si apunta necesariamente a un proyecto colectivo, a construir unidad en la centroizquierda. Ahora, Verónica, en esa misma línea, el factor de las primarias. Alberto Undurraga ha dicho, por ningún motivo vamos a ir a primarias si es que está el Partido Comunista. Ha sido bien categórico las últimas horas. El senador Flores ha dicho, esa es una opinión personal, no representa al partido. Pero bueno, el factor primarias, ¿cómo lo ves en este marco que podrían ser competitivas con la llegada ahí de estoy haciendo política de ficción, ex ministra Jara, si es que eso se concreta? Y bueno, y alguna carta del Frente Amplio que todavía no sabemos quién es. ¿Cómo lo ves la importancia o necesidad de una primaria competitiva, considerando también lo que pasa en la vereda del Frente, donde es probable que también haya una primaria por una situación ahí de desventaja que podría haber? Que haya primaria o no en la oposición es bien relevante también para lo que pueda ocurrir con Carolina Toá, ¿no? Ayer lo decía Mario Herrera de la Universidad de Talca, el tema de los votos cruzados, ¿no? Que pasó también en la primaria de Gabriel Boric y Daniel Jadwe. ¿Cómo lo ves? Bueno, fluido la verdad, ¿no? Porque estamos todos muy, muy atentos a lo que va a pasar en pocos días más a propósito de las primarias. Yo creo que también, ¿no? Si nuevamente nos vamos a lo que está hoy día enfrentando el área más progresista, ¿no? Que es tener una candidatura que sea lo suficientemente potente como para ganar a un proyecto de derecha, encabezado en este caso, ¿cierto?, por Evelyn Matei, que obviamente ha tenido, y las encuestas aparecen aquí muy importantes. De hecho, algunas personas del Partido Socialista han dicho que el no apoyar a Carolina Toá tiene que ver con que todavía no logra despegar en las encuestas. Y luego las figuras, ¿cierto?, lo que pueda pasar también en esta derecha con, digamos, republicanos en la figura de Kast o libertarios en la figura de Kaiser. Es decir, hay, y lo decía también además Cecilia muy bien, en un contexto global donde no solamente hay una derecha que busca retroceder en derechos, sino que además con un negacionismo que lo hemos visto, ¿cierto?, en otros países, que es bien preocupante si lo pensamos para el caso de Chile. Entonces, tener primarias competitivas, por supuesto que no es menor. Primero por la participación, ¿cierto? Y la posibilidad de que la candidatura que emerja sea, efectivamente representa a las mayorías de este progresismo, pero que tiene que ser además una figura lo suficientemente competitiva como para enfrentar a una candidatura que ya vemos que se ha lanzado no solamente con ejes programáticos, sino también digamos, con personas, ¿cierto? Un equipo que está acompañando esa candidatura. Y donde además también, ¿no?, la propia expresidenta Bachelet no dio su apoyo a ninguna de estas posibles figuras que puedan emerger del progresismo. Y eso abre también, yo creo, a propósito del caso de Undurraga, ¿no? Y el senador Flores decía, cuando declina su candidatura, es importante que esto sea participativo, que sea representativo. Entonces también yo creo que se están dando al interior de los partidos y al interior de una posible quizás, ¿no?, coalición de centro izquierda, la posibilidad de una figura que logre aglutinar. Ahora, yo la figura quizás de Janet Jara, como tú decías, estamos haciendo ficción, que viene del Partido Comunista. Yo creo que también en la práctica han demostrado que son capaces de llegar a acuerdos. O sea, toda la discusión en torno a la reforma de pensiones fue demostrando también que el Frente Amplio, ¿cierto?, en general, y la coalición gobernante también, fueron cediendo posiciones. Entonces es difícil hoy día tener en un gobierno, en un posible gobierno de izquierda, sectores que, digamos, tensionen, no quieran extremar posiciones. Yo creo que más bien está claro que lo que vamos a tener en un próximo gobierno son negociaciones, son diálogos, son acuerdos, y sobre todo
está todo tan, digamos, tan fluido, hemos tenido, Chile es un caso tan paradigmático, que es tan difícil el poder hacer incluso análisis prospectivo, ¿no? Desde la propia ciencia política, desde el propio campo, ¿no? De la academia, el poder proyectar qué es lo que va a ocurrir. Entonces, al final, siento que vamos un poco medio paso a paso, y obviamente quizás, no solamente hay que pensar en las primarias de cara a las presidenciales, también se cruza con las parlamentarias, y la posibilidad de cómo se van a dar también las negociaciones entre los partidos para, si se logra llegar a un acuerdo, de cómo se van a dar esas fuerzas. Recordemos que hoy se renueva toda la Cámara de Diputados y Diputadas, algunas circunscripciones senatoriales, y bueno, y eso pone también un escenario de la posibilidad de gobernar con un Congreso que sea proclive también, ¿no? A una probable coalición gobernante. Sí, vamos a un breve comentario, ¿eh? En el caso de la democracia cristiana quizás lo podemos retomar a la vuelta. La decisión del camino propio, que es la que la democracia cristiana ha tomado en las últimas elecciones, camino propio o alianza restringida, ¿no? Que es el que ha tomado en las últimas elecciones presidenciales, parlamentarias, en el último Consejo Constitucional, en fin, ha tenido los resultados que ha tenido, ¿no? O sea, de malos a muy malos. Lo digo nomás como una cosa incluso pragmática, ¿no? De qué es lo que le conviene más a la democracia cristiana. Pero también está la pregunta a propósito de la primaria, que se lo hemos hecho en los últimos días a algunos de nuestros panelistas y entrevistados, es ¿para qué quiere la centroizquierda gobernar de nuevo? ¿No? Ese para qué, que puede ser una pregunta muy básica, pero es una pregunta muy profunda, porque simplemente les dejo con esto, vamos a la pausa y lo podemos retomar. Ayer en el acto de lanzamiento de su campaña, Evelyn Matei dijo algo muy convencida, que es lo siguiente: ellos, Chile Vamos, ofrecemos a Chile el tipo de sociedad en que la inmensa mayoría quiere vivir, ¿no? O sea, lo que está planteando Evelyn Matei con mucha convicción es que su sector representa más, vamos a decir así, el sentido común de la mayoría de los chilenos que lo que hoy día puede representar una opción progresista o de centro izquierda. Es algo que hace 20 años atrás un candidato del sector no se hubiera permitido decir, ¿eh? Por eso lo planteo y a lo mejor puede ser un buen tema para seguir conversando sobre este asunto a la vuelta. Son las 8:59, vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos.
Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en nuestra universidad. Esta actividad contará con un panel de conversación con representantes de la comunidad triestamental y será transmitido este viernes 7 de marzo a partir de las 11 horas en el 102.5 FM y a través de nuestro sitio web radio.uchile.cl. Bueno, son las 9:13, continuamos en Radio Análisis, estamos acá en el estudio con Montserrat y por supuesto en el panel con Cecilia Valdés y Verónica Figueroa Buencho. Dejábamos ahí algunos comentarios, obviamente lo que dijo Evelyn Matei, que voy a repetir, ¿no? Decía ella que ofrecemos a Chile el tipo de sociedad en que la inmensa mayoría quiere vivir, es una demostración de convicción, también es un poquito de provocación y yo también para provocarlo traje un poquito al panel y bueno, súper interesante escuchar lo que puede decir Cecilia, que ha sido secretaria general de la ADC, y Verónica, pues que vio todo este periodo previo desde la academia, luego estuvo en el gobierno y luego volvió a la academia, así es que tiene muchos lugares desde donde tener una vista panorámica. Cecilia. Bueno, primero decir que los candidatos tienen que estar convencidos que representan a una mayoría importante para ser candidatos. Eso es un signo muy, muy interesante. Pero cuando nos enfrentamos a una derecha, como la derecha en América Latina, en nuestro país, que es una derecha que concentra y ha concentrado siempre, no solo el poder político, sino también el poder económico, es muy difícil que pueda representar a un país completo que no entra en esa élite y que más bien está esperando que existan estos cambios en donde las brechas de desigualdad se vayan acortando. Es un argumento muy feble el que plantea ella, porque es distante de la realidad de la mayoría de los chilenos. Entonces es muy difícil. Pero sí quiero decir algo que yo creo que es el fin último de los partidos políticos o de los movimientos políticos y sociales, es representar las necesidades del pueblo de Chile. Las necesidades son como transmisores de esto, ¿cierto? Y los partidos políticos tienen una responsabilidad mayor que plantear las soluciones a esos problemas. Nosotros tuvimos un estallido social que no se ha olvidado, pero sí lo que se ha olvidado son las demandas que gatillaron ese estallido social espontáneo. Y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, excepto por una cosa bien interesante, que es la reforma de pensiones. Yo creo que la ministra Jara ha actuado en forma brillante en lo que significa juntar mayoría para aprobar un proyecto necesario para el país. Y eso, claro, eso la transforma con un liderazgo que ella tiene, porque tiene mucho carisma, y no solo en un liderazgo simpático, sino que también en un liderazgo posible
de poder administrar bien lo que ella quiera, digamos. Entonces, a diferencia, yo creo, y me voy a permitir analizar la otra candidatura del Partido Comunista, muy patudamente de mi parte, pero yo necesariamente tengo que comparar el liderazgo de Daniel Jadwe con el de ella. Y el liderazgo de Daniel Jadwe, a diferencia de Janet Jara, no plantea soluciones, sino que él más bien plantea los problemas. Y en eso le va bien porque describe los problemas bien, pero a diferencia de la ministra Jara, ella toma los problemas y los soluciona. Y fíjate tú, Patricio y Monse, mira que es lo mismo, el mismo tipo de liderazgo en otra área absolutamente distinta de Carolina Toá, que tomó una cartera muy difícil. Todo el mundo decía, bueno, se volvió loca, que iba al sacrificio, que va a ser este ministerio tan complejo, y ella no lo soltó nunca. Y fue hormiguita trabajando, tratando de solucionar unos nudos casi imposibles, porque tenía ahí la derecha encima, ideológicamente encima, planteándose a armar a todos los guardias municipales y todo lo demás. Entonces, yo creo que estos liderazgos, y a propósito del 8 de marzo, emergentes de mujeres que han estado en el gobierno, lo han hecho bien, están bien evaluadas y han planteado soluciones a problemas reales de la gente, son estos liderazgos en que el país los ve con más simpatía, porque son útiles, son útiles para el futuro del país, y no es pura descripción de situaciones o análisis político, como lo podríamos hacer nosotras, yo misma, sino que ellas además hacen. Y yo creo que este tiempo que ha sido muy difícil, en donde la derecha se ha endurecido, en donde tú ves de repente que no hay tanta diferencia, hoy día un poquito más, pero no hubo ninguna diferencia en la discusión de la Constitución en la segunda parte entre Chile Vamos y Republicanos, no hubo ninguna diferencia. Más bien hubo un papel sumiso de Chile Vamos frente a Republicanos. Y uno ve el riesgo ahí de lo que concita eso. O sea, el programa de gobierno de la derecha, de Republicanos, de Kaiser, de Kass, va a ser muy parecido a la propuesta de ellos constitucional. Entonces uno ya sabe lo que piensa y ya sabe que el riesgo de que la derecha, bueno, existe. Por lo tanto, cuando existe ese riesgo, lo que yo tengo que hacer es juntar mayoría para competirle en serio a la derecha. Y no restar y poner condiciones, porque ahí dejas de pensar en lo que le conviene al país. Claro, tratar de aglutinar, ¿no? Es interesante, Verónica, el tema de los proyectos políticos que están en disputa, ¿no? Más allá de los nombres. Mencionaba Cecilia el caso de Daniel Jadwe, donde hay un contraste muy evidente con el proyecto político del gobierno. De hecho, Jadwe ha sido muy crítico de distintas medidas, incluso ya que se menciona el caso de la reforma previsional, entre otros. La lista ahí es bien larga. Carolina Toá decía en su primer discurso ahí afuera de La Moneda y luego en una declaración que ella sube a sus redes sociales, que ella es progresista, pero no cualquier progresista. Habla de caprichos ideológicos, entrega una serie de definiciones para desmarcarse, esta es la interpretación que se hace, de un cierto sector del actual oficialismo, ¿no? Y hacer un contraste respecto de los proyectos políticos. Ayer hubo dos actos de campaña, uno, el que menciona Pato, de Evelyn Matei, donde presenta su equipo programático y se refiere a ciertos lineamientos estratégicos, vuelve a reiterar esta idea de que el país está cayéndose a pedazos y que de alguna manera ella con la alternativa que representa ofrece ciertas soluciones para temas como la delincuencia, la migración, en fin. Y en contraste está Carolina Toá,
que menciona algunos elementos, por ejemplo, respecto de género. Me llamó la atención, hace alusiones sobre varios temas, ¿no? Pero particularmente me llamó la atención el tema de género, pero también con un componente relativo a la seguridad, ¿no? De hecho, ayer ella tuitea felicitando a carabineros, diciendo que son héroes cuando pasa este evento en la comuna de Ñuñoa. ¿Cómo ves ahí, Verónica, el contraste de los proyectos políticos representados por Evelyn Matei, Carolina Toá y eventuales otras candidaturas también de la centroizquierda? Vamos a dejar de lado Kaiser y Kast, ¿no? Porque eso es un capítulo aparte. Bueno, yo creo que ahí hay un desafío bien importante del progresismo, y es que dotar de contenido también a un discurso que ha estado muy vapuleado, ¿no? Y muy caricaturizado de parte de los sectores, ¿no?, de extrema derecha, y como decía yo antes, también negacionistas. Yo creo que las palabras de Evelyn Matei también de alguna manera traducen una cierta confianza, una cierta tranquilidad que descansa en lo que ha ocurrido a nivel global también, ¿no? Y donde hay un sector que ha tomado una bandera como propia cuando habla de ella de crimen organizado, cuando habla de, en fin, de que hay urgencias sociales, que ella va a abordar en los primeros días de su gobierno, en el caso que así sea. Habla además, ¿no?, de este recorte de 6.000 millones de dólares, porque hay claramente un derroche por parte del gobierno, y ella de alguna manera desliza que ese derroche está en medidas, ¿no?, que están vinculadas a diversidad, a equidad, a inclusión, en fin, todo esto que ha quedado en esta caricaturizado cuando se habla de esta agenda woke, que ha sido, ¿no?, también el discurso de Trump, que ha sido el discurso de Milei, que ha sido el discurso de esta derecha que se ha ido imponiendo, como decíamos, además, con mucho populismo detrás. Y ahí hay un peligro, porque yo creo que estamos viendo que hay una derecha que está apostando a ese discurso, es decir, esta acción que toma el alcalde Sichel cuando habla también de declarar no me acuerdo con el nombre, era como emergencia Estado comunal. de emergencia comunal, sí. Estado de emergencia comunal, algo que no existe en la legislación, algo que no está reconocido, pero que mediáticamente tiene un impacto. De esta idea de nos vamos a hacer cargo de su seguridad, nosotros somos quienes, ¿no?, llevamos la bandera de la seguridad, y le quitan ese discurso a la izquierda, o a la centroizquierda o al progresismo. Entonces yo creo que la candidatura, por supuesto, de Carolina Toá u otra que surja del progresismo tiene, que de alguna manera tiene no solamente que dotar de contenido y retomar una agenda de temas que quedaron pendientes a propósito de los temas de género y otros temas, sino que además tiene que tener una lucha ideológica por defender y legitimar ante una ciudadanía que ha sido bien complejo, porque este gobierno ha tenido avances importantes, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito laboral, pero no ha logrado llegar a la ciudadanía, y este discurso mucho más de impacto pareciera que tiene, ¿no?, una mayor llegada. Yo veía cómo también se ha apelado, ¿cierto?, a un voto migrante, que la derecha también ha jugado muy bien en apropiarse de esa posibilidad de voto. Y eso también es bien preocupante, porque obviamente se extreman las odiosidades al interior de nuestra sociedad. Venimos saliendo recién de proyectos fallidos de constitución, temas que todavía no han sido abordados, es decir, hoy día todo el tema de la agenda indígena, por ejemplo, que claramente no solamente no ha habido avances, sino que hemos tenido un retroceso importante allí, y salen también sectores de derecha. Hoy día veía también a Kaiser, ¿cierto?, hablando de en fin, la necesidad de volver a plantear una agenda antiterrorista. Es preocupante lo que pueda ocurrir de cara de aquí a las primarias, pero también lo que se venga después en la posibilidad de que exista unidad, ¿cierto?, en la centroizquierda, de tener una sola candidatura. Y bueno, y obviamente allí tenemos que estar muy atentos y atentos, porque la agenda de inclusión, de diversidades, ha sido la primera a la que le ha echado mano los gobiernos, ¿cierto?, populistas, como el gobierno de Trump, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, de alguna manera tiene que ver con esto, pero queríamos obviamente conversar y dedicarle un tiempo a analizar este 8 de marzo, ¿no? ¿Qué lectura podemos hacer a propósito de esta misma contingencia que hemos ido analizando y describiendo Cecilia, Verónica, en este rato? No es evidentemente el mismo clima que el que vimos en el Mayo Feminista del año 2018, pero lo que está fuera de discusión es que la lucha por los derechos de las mujeres
está no solamente plenamente vigente, sino que genera muchas reacciones. O sea, yo ponía simplemente más temprano un par de ejemplos, la ley integral contra la violencia de género, que uno diría a priori, ¿quién puede estar en contra de algo así? Bueno, la llevaron al Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora es ley de la República, pero estuvo en riesgo porque se le llevó al Tribunal Constitucional. O que el año pasado en la cuenta pública del presidente Boric, que fue una de las más largas de la historia, de todos los temas que habló, lo único que provocó que se retiraran los republicanos fue el anuncio de un proyecto de ley de despenalización del embarazo, ¿no? Entonces, de despenalización del aborto, perdón. Por lo tanto, estamos en un año presidencial, además, donde estos temas van a aparecer con mucha intensidad. Quería pedirles una reflexión, ¿no?, sobre el momento en el que estamos. Quizás ahí podemos partir por ti, Verónica, primero. Bien, sí, yo creo que la agenda feminista, la agenda de género ha estado también, ¿no?, como siempre, en resistencia, diría, es lo que la ha caracterizado en todos los gobiernos, y eso también es bien complejo, ¿no? Y ahí vemos, bueno, obviamente aprovecho de hacer la invitación de sumarse a las distintas convocatorias que se han hecho para mañana sábado, en el caso aquí de Santiago, la región metropolitana, desde las 10 de la mañana, porque también es importante mostrar esa fuerza que está en las calles, es decir, que la agenda de género está lejos de completarse en muchas dimensiones. Tú decías muy bien, ¿cierto, Patricio? La ley integral contra la violencia de género, lo complejo que ha sido llevarla adelante, pero también viene el desafío que es implementarla. Y ahí hay también muchas desconfianzas, porque muchas veces se avanza en temas normativos, pero a la hora de que eso se evidencie en un presupuesto, se evidencie en una institucionalidad, en fin, y sobre todo en temas como violencia de género, que es un tema que siempre está permanentemente en la agenda, los femicidios, entre otros, y con sus distintas expresiones, ahí hay una aspiración obviamente de que se pueda avanzar en esa línea. La ley de responsabilidad parental, por supuesto, que también ha sido un gran avance importante y que ha tenido resultados específicos en este gobierno, pero efectivamente siguen habiendo temas pendientes. La ley de despenalización del aborto, que sea, ¿cierto?, un aborto legal, más allá de las 3 causales, sigue siendo un tema pendiente. Hay apoyos, ¿no?, en esta línea que se podrían quizás avanzar. Otros proyectos que han quedado, proyectos de sala cuna universal, por supuesto el tema de reforma al sistema de pensiones, ¿cierto? Que obviamente hay una brecha de género importante en las mujeres a la edad de pensionarse, pero todavía también seguimos con inequidades salariales, inequidades laborales que también son bien importantes. Y a propósito de los resultados del CIMSE que hablaban antes de este programa, la brecha de género que todavía se sigue evidenciando en los distintos niveles educativos, porque no solamente esto pasa en la educación básica o en la educación secundaria, también lo mostraba el CIMSE, sino también en la educación, digamos, universitaria, en la educación superior, no solamente en la universitaria, también en la técnico profesional. Entonces creo que nuevamente este 8 de marzo, como siempre, se enfrenta con muchas demandas por delante, con muchos desafíos y complejidades de cara al este escenario eleccionario de este año, pero también con una agenda que no claudica, digamos, y que en ese sentido creo que los movimientos de mujeres han sido muy consecuentes y muy valientes, ¿no? Porque han estado peleando, pensemos hace poco el indulto a Katy Hurtado, por ejemplo. Fue una bandera que levantaron los movimientos feministas, incluso con muchas desconfianzas del propio gobierno. No fue una decisión que se tomó, digamos, de manera oportuna incluso. Entonces, sí, yo creo que la agenda de género siempre es una agenda que está en peligro. Y es a la primera a la que se va a echar mano en el caso de que haya alguna disputa, ¿cierto?, ideológica, incluso electoral, si no es porque, bueno, tenemos que estar ahí muy atentas y muy pendientes, ¿no?, de lo que suceda. Sí, Cecilia, bueno, ha habido en este gobierno, y no hay que desmerecer los anteriores, y quiero mencionar el caso de la expresidenta Bachelet, que impulsó, entre otras cosas, el aborto, la interrupción del embarazo en 3 causales, entre otras medidas. Ha habido avances en materia legislativa en este gobierno, con una agenda de género ambiciosa, como se ha mencionado, el tema, claro, de la sala cuna, de los cuidados. Se centra mucho en el aborto, pero este gobierno tiene varios proyectos que están ahí en discusión, las modificaciones a la sociedad conyugal, entre otras cosas.
que han ido avanzando, algunos días con bastante consenso, ¿eh? En todos los sectores políticos. Ha habido un cambio cultural también que es bastante evidente en nuestro país, por lo menos, respecto del tema del acoso callejero, ¿no? Ha habido ciertos avances que no van necesariamente de la mano del tema legislativo. Pero eso contrasta, Cecilia, y ahí te quería preguntar o pedir una reflexión con una adhesión muy minoritaria, por ejemplo, al movimiento feminista, que ronda al 30%. ¿Cómo ves tú ese contraste? Porque yo creo que si uno le pregunta a cualquier mujer, independiente del sector político, si está de acuerdo con varias de las iniciativas de este gobierno en la agenda de género, probablemente diga que sí, ¿no? Pero hay como una suerte de rechazo también respecto de un movimiento feminista. ¿Cuál es tu impresión respecto de eso, no? Porque pareciera no calzar ambas cosas. ¿Cómo lo ves? Estamos esperando que Cecilia... Sí, no sé si... Ahí sí. Ahí sí. No, ahí sí, ahí sí. Sí, interesante el tema, porque efectivamente yo creo que ha habido un cambio declarativo, ¿ah? De la élite política, ¿ah? Porque se ve bien, porque se ocupa para los discursos, porque se percibe bien. Pero todavía nos falta ese cambio cultural de las élites que gobiernan, y eso ha sido muy difícil. Yo creo que el pueblo de Chile ha avanzado un poquito más rápido que las élites políticas en ese sentido. Es cierto, hemos tenido avances interesantes en cuidadoras, preocuparse también de la brecha de género, en tratar de insertar a la mujer en el mundo laboral, acortando también ese espacio que es contraproducente con nuestros deseos de ser un país desarrollado. Ujú. Y un plan que hizo Canadá hace mucho tiempo y logró equiparar las brechas de género en el mundo laboral, porque sabían y tenían en su análisis que le faltaba una parte del capital humano que colaborara en el progreso del país. Entonces, nosotros todavía no tenemos esa visión, de la mujer y lo que aporta para el desarrollo de un país en términos económicos, en términos de visión, en términos de ejecución, incluso, ¿no? Pero a pesar de esta necesidad de avanzar un poquito más rápido, yo creo efectivamente que hemos quedado cortos en algunas cosas. O sea, yo sinceramente creo que eh, es insuficiente las tres causales de aborto. O sea, la vida de la mujer es mucho más compleja que solamente tres hitos. Mm. ¿Ah? Y es mucho más, la mujer es más pobre en Chile. Trabaja, recibe menos sueldo, jubila con menos recursos. En Chile la mujer es muy pobre comparada con el hombre. Por lo tanto, estas tres causales me quedan chicas, para la realidad, para lo que vive una mujer en su vida. No estoy hablando solamente de mujeres con escasos recursos, que también estoy hablando de mujeres profesionales, que también viven esta brecha y quizás más brutalmente salarial. Entonces, yo creo que efectivamente esta agenda ha ido avanzando, pero ha quedado corto en el tiempo. No al tranco en que ha avanzado la civilización y las necesidades de la sociedad. Sí creo que, claro, hay caricaturas, ¿cierto?, de algunos movimientos feministas, y que se ocupan mucho por los más conservadores como para ridiculizar sus demandas y tratar un poco de desesperada, de loca, no sé, esta demanda. Y siempre han utilizado esa, que es parte del machismo y de este sistema patriarcal que tenemos, ¿cierto? Porque eh, ellos sienten también que mandan a la mujer y que dirigen su vida y pueden decir, mira, tú no abortas, tú tienes un hijo y lo vas a tener. Entonces, hay gente que cree que todavía decide frente a uno, cuando Mm. en la realidad eso ya ha dejado pasar. Sí. Todavía no suficientemente, pero ha dejado de pasar. Entonces, claro, se
caricaturiza los movimientos feministas, se les pone sobrenombres, se hacen memes, chistes, y yo creo que es una estrategia del mundo más conservador para no avanzar derechamente. Y tratarnos a todos de abortistas, y como que si fuera, no sé, por parte de una cirugía plástica que uno se hiciera Sí. con mucho gusto abortar a cada rato. Entonces, ellos suponen que se las ponen, la posverdad, bueno, la prensa alimenta harto también esto, entonces se va convirtiendo esto en una amenaza más que en una colaboración por ir destrabando estas brechas importantes en el país que vivimos y en la sociedad que vivimos y en general en el mundo que vivimos. Sí. Hay países más avanzados, pero esto sigue trancando el progreso de un país, sigue trancando el desarrollo de un país, sigue promoviendo que la mujer no colabore en ese desarrollo, ni tampoco reciba lo que el país produce en forma equitativa, ¿no? Sí. Y eso es parte de esta cultura patriarcal, machista que tenemos y que gobierna. Por eso es tan interesante cuando nacen estos liderazgos de mujeres. Yo creo que la presidenta Bachelet pudo demostrar que el país no se quebró, no se hundió, no hubo una crisis, ¿cierto? Y que una mujer puede gobernar en forma seria y con prestigio mundial en un país sin problemas como en Latinoamérica. Sí, no, agregar nomás que el mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU le ha venido haciendo recientemente recomendaciones al Estado de Chile porque todavía está al debe con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Decir para cerrar nomás que así como decía Verónica, mañana a las 10 es la convocatoria para la marcha del 8M en Santiago, como es habitual desde la Plaza Italia o Plaza Baquedano. También decir que a las 11 de la mañana es el acto de la Universidad de Chile del 8 de marzo, que va a ser transmitido en directo por nuestra radio con la conducción de Constanza Vargas, y que desde tempranito hay actividades porque a las 7 hubo la típica acción previa del movimiento 8M, con actividades en las estaciones del metro, en fin. Bueno, a la vuelta de la pausa, que va a estar Claudio Medrano en la conducción, la misma Constanza Vargas nos va a contar sobre esas acciones que se han llevado a cabo. Por de pronto cerramos el panel. Cecilia Valdés, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes, gracias Verónica. Verónica Figueroa Buencho, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Patricio Montserrat, y bueno, un abrazo a Cecilia también. Y bueno, mañana nos vemos probablemente por ahí en la marcha. Exactamente. Y vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano en la conducción y Constanza Vargas con la información. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle